2:03 de la tarde, saludos a todos, muchísimas gracias, bienvenidos a este espacio en Contexto Radio por la señal de Venezuela News, la 104.9 FM, como ya lo dicen los anuncios, somos ya circuito nacional. También les invito a que nos puedan seguir a través de nuestras señales en las redes sociales y plataformas digitales, estamos en YouTube, en Instagram, en TikTok, todos los medios disponibles para poder maximizar el alcance del contenido y el mensaje que se transmite a través de Venezuela News Radio. Como siempre, todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde para revisar durante esta hora temas de la actualidad internacional. Seguramente, y piénsala así, una hora no es suficiente para abarcar el espectro de los eventos en el mundo, pero los temas que estaremos revisando en esta oportunidad seguramente no se pueden quedar por fuera de una revisión en contexto profunda, analítica de los temas de la actualidad e interés internacional. Una actualidad internacional signada por lo que es la visita de Donald Trump al Medio Oriente, reunión reciente con el dirigente de la República Árabe Siria, al-Jolani, o al que quieren llamar ahora al-Sharan, a quien le ha levantado o ha ordenado levantarle las sanciones a ese país después de reconocer que las sanciones han sido severas y bastante paralizantes para Siria, pero que estas fueron diseñadas, estas fueron aplicadas con el propósito de generar un cambio aparentemente positivo, así desde la visión imperialista de los Estados Unidos en Siria, y bueno, esta ha sido levantada al país árabe luego de que se produjera un cambio de régimen en esa nación y se colocara en la dirigencia principal de ese país a al-Jolani. Hay que reconocerlo, hay que repasarlo, no hay que olvidarlo. Un dirigente venido de un grupo terrorista cercano al ISIS, un grupo fundamentalista, que en la actualidad, aun cuando esta persona se vista de traje, sus secuaces, sus milicianos, van por Siria persiguiendo a las minorías étnicas o a las minorías religiosas y han decapitado a alawitas, han ejecutado a los alawitas, así como también a cristianos. Con esta catadura de dirigente en Siria se ha reunido Donald Trump en esta visita que está realizando al Medio Oriente. También otros temas de Oriente Medio que vamos a revisar y vamos a analizar en profundidad con el analista y con nuestro entrevistado especialista que vamos a tener vía telefónica, Muaz Musa, es relativo a la Nakba. Este 14 de mayo se conmemora la Nakba, que en árabe significa la catástrofe, la tragedia del pueblo palestino, una que comenzó un 14 o 15 de mayo, depende de alguna literatura que se revise, todo esto en relación a la hora en Occidente u Oriente. 14-15 de mayo comienza la catástrofe de la Nakba, que es este proceso de desplazamiento forzado, persecución, ocupación ilegal de los territorios palestinos por parte de la entidad sionista para formar el Estado de Israel. Este drama lamentablemente no se circunscribe o se limita a un episodio superado del pasado, sino que este sigue teniendo consecuencias en la actualidad, sigue signando la dinámica del conflicto de la entidad israelí en contra de los palestinos. Quiero confirmar que ya está Muaz Musa con nosotros, conectado vía telefónica. Muaz, él es activista por los derechos del pueblo palestino, refugiado palestino, radicado en nuestro país. Te queremos dar la bienvenida, Muaz. Muy buenas tardes, amigo. Saludo a todos, la audiencia y a usted, y gracias por llamarnos para hablar a profundidad a pesar de esos 77 años de la Nakba, de la catástrofe que, como bien lo señalaste, bueno, sigue más vivo que nunca. Muaz, para la audiencia, la Nakba, ¿qué sensaciones cruzan por el alma, el espíritu de los palestinos, de la diáspora y también los que viven en condiciones bastante precarias en Palestina, y no precarias como resultado de su determinación, sino por las condiciones precarias que le han impuesto desde el régimen de Israel? ¿Qué es la Nakba? ¿Cómo la recuerdan? ¿Cómo la conmemoran? Bueno,
Yo me atrevo a describir el Nakba, la catástrofe del pueblo palestino, como el crimen más atroz de todo el siglo pasado, no solo por su tamaño, sino porque sigue cometiéndose durante esos 77 años, acompañado por supuesto de un proceso de lavado de cerebro, de imponer una narrativa totalmente diferente a lo que sucede en el terreno. Cuando en 1948 Palestina fue invadida por las bandas sionistas, ese es el nombre de ellos, que después construyeron lo que ellos ahora dicen es el Estado de Israel. Ocuparon el 78% del territorio palestino, expulsaron a más de 900,000 palestinos, destruyeron 531 aldeas, convirtieron a la inmensa mayoría del pueblo palestino en refugiados, tanto en Palestina como en los países alrededor, como en Siria, Jordania y Líbano, y más allá en diferentes países del mundo, y le han negado el derecho al retorno a pesar de decenas de resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas. Para mí la Nakba, la catástrofe, la construcción de este ente colonial a costa de los derechos inalienables del pueblo palestino representa una columna vertebral de este orden mundial que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. La existencia de este ente colonial en el corazón del Medio Oriente, impidiendo la unidad de todos los pueblos árabes, la unidad, la cristalización de un proyecto de desarrollo propio, ha representado una supremacía, un defensor, un policía para los intereses de Occidente, por supuesto, encabezado por el imperialismo norteamericano. Para nosotros, bueno, no es un hecho que recordamos o conmemoramos, es un hecho que seguimos viviendo sus consecuencias. Todo el mundo hoy en día está al tanto de esta campaña de genocidio que lleva a cabo el ejército sionista hace más de 17 meses, dejando aproximadamente 200,000 palestinos entre mártires, asesinados, heridos, desaparecidos. Más del 90% de la infraestructura de la Franja de Gaza destruida totalmente, y no se bastó con la Franja de Gaza, sino también en la Cisjordania decenas de campamentos de refugiados palestinos fueron atacados, miles fueron desplazados forzadamente, y bueno, el plan que hablan ahora es el mismo plan que hablaron en 1948, borrar a Palestina del mapa, desplazar a los palestinos fuera de Palestina, y Trump no dudó en decirlo y prometer, de maquillarlo, de que bueno, Franja de Gaza fuera una riviera para el mundo, en menospreciando la existencia del pueblo palestino y sus derechos a la autodeterminación, y en una campaña de deshumanización que va a la mano con esta campaña de asesinato diario, que esta máquina genocida del ejército sionista. Bien, la audiencia, son las 2:12, estamos conversando con Muaz Musa, él es activista y refugiado palestino, radicado aquí en Venezuela, está en sintonía de Venezuela News Radio, la 104.9 FM, en Contexto Radio. Estamos abordando lo relativo a la conmemoración de la Nakba, la tragedia, la catástrofe palestina. Nos indicabas en tu planteamiento, Muaz, que este proceso que comenzó el 14 de mayo de 1948 produjo una cantidad significativa de desplazados, 700,000, 800,000, más de esa cantidad, y la información disponible en medios internacionales y también en organismos que manejan este tema catalogan que la Nakba desencadenó la crisis de refugiados sin resolver más prolongada del mundo, y que en la actualidad se mide que la cantidad de refugiados palestinos desplazados de manera forzada de su país supera los 6 millones de
de palestinos. Volviendo a la historia, Muaz, te quería preguntar por decisión de quién o quiénes o qué se produce la Nakba y este asalto de grupos sionistas que irrumpieron en el territorio palestino y sacaron a los palestinos de sus hogares, de sus tierras, y se tomaron más del 70% del territorio. Bueno, es un proyecto que fue construyéndose paso a paso desde finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, encabezado por el movimiento sionista y bueno, que tuvo un apoyo fundamental del imperio inglés en su momento. Y ya después de la Segunda Guerra Mundial transfieren el caso palestino, que estaba bajo mandato británico, bajo ocupación, colonización británica, a la recién construida Naciones Unidas, y deciden, a espaldas del pueblo palestino, sin consultarlo, sin preguntar qué opinaba, bueno, partir al país. En un estado se le otorgaría a los colonos de religión judía que vinieron de Europa huyendo del holocausto nazi, de la persecución, pero teniendo por supuesto en su mentalidad este proyecto colonial, y la población palestina se le otorgó el 44% del territorio. Sin embargo, en el terreno, las bandas sionistas estaban mucho más avanzadas desde todos los puntos de vista, apoyadas por el Imperio Británico, armados. El Imperio Británico facilitó este proceso de limpieza étnica, de desplazamiento forzado de los palestinos, para que se diera lugar esta construcción de esa entidad colonial sobre el suelo palestino. Cabe resaltar que esta decisión, que fue tomada el 29 de noviembre de 1947, unos años más tarde, la misma Naciones Unidas, bueno, se percata, trata de una manera de retribuir los derechos históricos del pueblo palestino y convierte al 29 de noviembre en el Día Internacional de Solidaridad con Palestino, como diciendo, bueno, pidiendo un perdón, pidiendo una manera de un paso para retribuir los derechos históricos del pueblo palestino. Pero no ha habido una voluntad internacional. Ha habido muchas resoluciones, tanto del Consejo de Seguridad como de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ha habido últimamente un creciente rechazo a esta política genocida, colonial, asesina de Estados Unidos, de Israel, pero no se ha convertido en una política real de sanciones que obligue a este régimen a respetar el derecho internacional, a respetar los derechos históricos del pueblo palestino y, bueno, no seguir obstruyendo el derecho del pueblo palestino a construir su Estado independiente, a tener su independencia, retorno de todos los refugiados palestinos que, como bien usted lo mencionó, ya superan los 6 millones y que viven en condiciones precarias en más de 58 campamentos de refugiados distribuidos en varios países de la región. Muaz, también conversando en otras oportunidades contigo y otras personas que llevan el pulso, la dinámica o el desarrollo del conflicto o de la crisis a la cual ha sido inducido el pueblo palestino, nos han mencionado con especial énfasis la necesidad de utilizar los términos y las palabras adecuadas para definir la situación en la que están los palestinos y de la que son víctimas, porque el relato hegemónico, el que más se reitera, pero no por ello significa que sea el que está pegado a la verdad, pero que sí tiene un interés político, despacha la situación de los palestinos como el resultado de un conflicto interreligioso signado también por una aparente e impenitente inclinación de grupos musulmanes extremistas que tienen misión de suprimir otro tipo de confesión religiosa en la zona, en este caso el judaísmo. Esa versión interesada, disculpa que te interrumpa, choca con la visión o la definición
que han planteado ustedes, de que no se trata de eso, sino que es un conflicto de liberación nacional, anticolonial y contemporáneo, no es milenario. Si puedes profundizar sobre esta segunda perspectiva que contribuya a contemplar y analizar en profundidad y más acercado a la realidad sobre el caso de Palestina. Bueno, como bien usted lo plantea, ya hoy en día esta narrativa sionista hegemónica en los medios de comunicación occidental ya no puede sostenerse de pie ante la realidad cruda durante más de 77 años acumulándose en la conciencia humana, no solamente en Medio Oriente, sino a nivel internacional. Ese conflicto lo han vendido como un conflicto religioso, como para que la gente no se interese o para que la gente de una manera u otra justifique y se normalice este genocidio continuo. No es un conflicto, es una ocupación de bandas coloniales apoyadas por el imperialismo para crear un ente que impida la unidad de todos los pueblos árabes, que impida la estabilidad del Medio Oriente y permita, por supuesto, el saqueo de todos sus recursos, como bien ha pasado durante todos esos años. Esta narrativa de que el pueblo judío fabricado con todo el sentido de la palabra cae ante la realidad, porque la persecución, los pogromos, los holocaustos no fueron llevados ni en Palestina, ni mucho menos en ningún país islámico o árabe del Medio Oriente. Todos los pogromos, todas las campañas de persecución, de holocausto contra comunidades judías fueron llevadas a cabo en la Europa racista, en la Europa nazi, en la Europa del César de Rusia, en la Europa medieval. Pero los intereses imperiales, los intereses coloniales, enlazados por supuesto con esta teoría, ideología sionista, supremacista, colonial, se casaron para vender otra narrativa. La narrativa de que, bueno, es un conflicto milenario, los musulmanes han querido asesinar a los judíos, pero cualquier persona, cualquier estudiante, cualquier buscador de la verdad puede acceder a miles y miles de artículos, de libros, de estudios, de análisis, para que descubra la verdad de quienes han estado persiguiendo verdaderamente a las comunidades judías y quién le dio la bienvenida a esas comunidades expulsadas de España, de Portugal, de Francia, de Rusia, de Inglaterra y de incluso de la Alemania nazi, como el pueblo palestino en su momento, en los años 30, le dio la bienvenida a esos judíos que venían perseguidos por la Alemania nazi y nunca esperaban que fueron pagados con una expulsión de los palestinos fuera de sus casas. No se trata de un conflicto religioso, no se trata de un conflicto ni siquiera, es una ocupación. Palestina históricamente le ha pertenecido al pueblo palestino, es una región dentro de este mosaico del Medio Árabe, del Medio Oriente árabe, musulmán, donde han convivido en santa paz todas las religiones, tanto musulmanas, cristianas, judías, en santa paz hasta que llegaron los ejércitos franceses, ingleses, ocuparon nuestros países y por supuesto, bueno, antes de irse crearon este ente sionista colonial que ha demostrado ser un fiel policía y un fiel a los intereses supremacistas de este imperialismo para saquear todos los recursos del Medio Oriente. Por eso, bueno, el llamado permanente nuestro a la gente, bueno, no quieren convencer con esta realidad que viven diariamente, donde los niños son masacrados,
donde el pueblo palestino sea deshumanizado, pueden recurrir a cualquier fuente histórica, en cualquier universidad respetable del mundo, para que descubran esta realidad y vean detalle año tras año, siglo tras siglo, cómo el pueblo palestino ha convivido en Santa Paz en todas sus componentes. Nosotros nos representamos como palestinos, no nos representamos como musulmanes o cristianos o judíos. Yo llevo el nombre de un profeta judío, Musa, Moisés. Eso demuestra aún más que nosotros no tenemos este odio o este rechazo al otro, o esta deshumanización al otro, como bien lo ha venido haciendo el movimiento sionista, que ha robado, ha quitado el origen de la religión judía, que no tiene nada que ver con lo que sucede en Palestina. Los judíos no son nuestros enemigos, nunca lo fueron, nunca lo van a ser. Nuestro enemigo es el movimiento sionista, es la colonización, es el Estado sionista de Israel. Moaz Musa, ya nos queda un minuto para ir a la pausa en esta primera parte de En Contexto Radio, pero no quería terminar esta conversación sin antes preguntarte si tienes algún tipo de información sobre alguna serie de eventos, programación que se vaya a realizar acá en Caracas o en alguna parte de Venezuela, esto con motivo de la conmemoración de la Nakba, y para que aquellas personas sensibilizadas con la causa palestina puedan sumarse. Bueno, si es posible, yo pudiera mandarle algunos eventos cinematográficos que se van a llevar durante la semana próxima para conmemorar una vez más esta catástrofe, y para invitar a la gente a que se sensibilicen y que construyan la verdadera narrativa acerca de lo que ha venido sucediendo en el terreno. Y más allá de esta sensibilización, los invitamos a la acción, no nos quedamos en el discurso. ¿Y redes sociales en donde puedan seguir esa programación que me estás indicando? ¿Que la hay durante la semana? Bueno, yo se la puedo mandar a usted mediante su programa en unos minutos. Ok, bueno, estaré pendiente entonces de revisar el WhatsApp y compartir con la audiencia cuáles serían esos puntos de contacto en las redes sociales para estar informados con respecto a esta programación, para las personas que estén interesadas de participar y de sumarse a la solidaridad y también a la acción solidaria con la causa del pueblo palestino, que está siendo sometido desde hace más de 70 años a un proceso sistemático de desplazamiento, persecución y despojo de su territorio. Agradecido con Moaz Musa, que tengas muy buenas tardes, gracias por compartir con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Moaz Musa, activista y refugiado palestino residenciado en Venezuela, con el que estuvimos hablando sobre la conmemoración de la Nakba, que empezó el 14 de mayo de 1948, el asalto de bandas sionistas que irrumpieron en las viviendas, en los hogares de los palestinos, esto con el argumento de estar autorizados para la conformación de un Estado judío en territorio palestino, y desde entonces han producido sistemáticamente desplazamientos masivos y han aumentado sistemáticamente su territorio a costa del despojo de lo que legítimamente corresponde a los palestinos. 2:27 de la tarde, vamos a hacer una pausa. Les comento que al regreso estaremos abordando lo relativo a la guerra comercial declarada por los Estados Unidos en contra de China. Llegaron a un acuerdo, una tregua. Aparentemente Estados Unidos no aguantó la presión de esta guerra comercial, los efectos se les estaban devolviendo, y antes de que esto desencadenara en males mayores para la economía norteamericana, consiguieron una tregua de 90 días y aplacaron un poco la intensidad o la magnitud de los aranceles, pero esto no ha terminado. Trump lo maneja y lo proyecta como un triunfo, como una acción benigna por parte de Washington para no querer hacerle más daño a la economía china, pero hay quienes indican que se trata de todo lo contrario. 2:27 de la tarde, no se aparte, minutos, estamos de vuelta. 2:31 de la tarde, estamos de vuelta con más de En Contexto Radio. Está en sintonía de Venezuela News Radio 104.9 FM. Recuerde, somos ya circuito nacional. Tenemos presencia en Táchira, en el sur del lago, en Aragua, en Anzoátegui,
en la ciudad de Maturín, estado Monagas, en Trujillo Portuguesa, Barinas, Apure y en Nueva Esparta. Sobre la información que estábamos desarrollando en la anterior parte sobre la Nakba y las actividades que se tienen programadas para conmemorar este episodio histórico bastante trágico, catastrófico para el pueblo palestino, Moaz Musa nos comparte que el domingo 18 de mayo van a proyectar No Other Land en la Cinemateca del Museo de Bellas Artes en Caracas. Esto va a ser a las 2 de la tarde. Creo que esta No Other Land ganó un premio Oscar en alguna de las menciones del premio de la Academia del Cine estadounidense, y su director o uno de sus personal de producción involucrado, palestino, fue objeto de golpizas, de un arresto y desaparecido por algunas horas por parte de las autoridades de la entidad sionista de Israel, esto como amedrentamiento en contra de este realizador palestino involucrado en esta película. Repito, el domingo 18 se va a proyectar No Other Land en la Cinemateca del Museo de Bellas Artes en Caracas a las 2 de la tarde, en el contexto de esta programación de la conmemoración de la Nakba o catástrofe palestina. 2:33 de la tarde. Al ir a la pausa les mencionábamos que íbamos a revisar en esta segunda mitad lo relativo al desarrollo de esta guerra comercial declarada por los Estados Unidos en contra de China. Estados Unidos, a través de Donald Trump, aplicó una serie de aranceles en escala ascendente a las importaciones de productos chinos, con la promesa de prácticamente así colapsar la economía del país asiático, una medida de represalia porque supuestamente todo el mundo estaba en una conspiración para aprovecharse de los muy bondadosos y compasivos Estados Unidos, que los demás se hicieron ricos a costa de los Estados Unidos, que Estados Unidos sostenía un intercambio comercial asimétrico con el resto de los países, que los demás países no le compraban a los Estados Unidos lo mismo que Estados Unidos le compraba a los demás. Entonces, por ende, esta herramienta de los aranceles fue esgrimida y blandida por Donald Trump como la supuesta solución mágica para todos los problemas económicos de su país, y que iban a hacerlo mucho más rico, mucho más próspero a los Estados Unidos el pago de aranceles, y al mismo tiempo producir un fenómeno de relocalización de industrias de China hacia los Estados Unidos. Pero en ese proceso negociaron en Suiza, se sentaron 2 días y pactaron una tregua. Parece que la cifra favorita o el tiempo favorito de Donald Trump son trimestres. En esta oportunidad, por 90 días con China, acordaron disminuir sustancialmente sus aranceles. Y bueno, hay quienes observan o contemplan esta situación como un paso atrás, un recular de Donald Trump. Con Tadeo Castiglione nos conectamos a esta hora desde la Argentina, con quien vamos a revisar su perspectiva justamente sobre este tema. Vamos a esperar tenerlo en pantalla para tenerlo al aire. Ahí te vemos, Tadeo. Saludos hasta la Argentina. Neuquén, ¿no? En Neuquén es que estás, ¿no? Al sur de la Argentina. ¿O al norte? Precisamente, estimado Carlos, estoy en el sur de Argentina, en la Patagonia. ¿Dónde comienza la Patagonia? Sería un saludo fresco a la cálida y querida Venezuela. Sí, está haciendo bueno, hasta hace un rato estaba nublado y hoy ahorita ha cambiado dramáticamente el clima. Ahora está bastante soleado y se ve que es bastante caluroso desde acá. Tadeo, bueno, habrás escuchado parte del preámbulo del tema. Y la pregunta va sobre tu perspectiva sobre por qué Estados Unidos llega a este acuerdo con China. ¿Reculó Donald Trump? ¿Están resintiendo los efectos de esta guerra arancelaria que apenas comienza? ¿No consiguió Estados Unidos los objetivos que se proponía? Tu visión. Bien,
Es un conjunto de todo esto, estimado Carlos. Te agradezco mucho por la introducción porque fue bastante precisa para darnos un panorama de cómo se llega a esta situación. Y hay que comprender que estas políticas agresivas de Donald Trump, o tan potencializadas en los últimos tiempos, tiene que ver porque él está retomando como si esto fuera su segundo tiempo de mandato luego de su primer mandato. Lo que no logró hacer en 4 años, o lo que él vislumbraba hacerlo, lo está potenciando todo ahora en estos pocos meses que lleva dentro de la Casa Blanca. Estamos hablando de un reposicionamiento global de Estados Unidos, en los cuales quieren volver a tomar, vamos a decir, la batuta en medio de toda la situación de una transformación hacia un mundo multipolar, el cual ya es totalmente innegable. En medio de esta reconfiguración vemos un Estados Unidos que bajo la campaña de Donald Trump, de Primero América, volver a ser América grande de nuevo, potencia en un nacionalismo americano, que en realidad es un imperialismo a nivel continental. En este nacionalismo americano él proponía reducir la inflación, que es un gran mal que está sacudiendo a Estados Unidos, solucionar el tema de desabastecimiento. Es muy interesante, inflación y desabastecimiento en Estados Unidos, muchos medios no lo trataron de ocultar, pero huevos hasta el día de hoy es un lujo en Estados Unidos conseguir. La desindustrialización masiva en Estados Unidos y el desempleo. Estos 4 males principales, los cuales Donald Trump prometió en la campaña solucionarlo, en los cuales dice que la raíz de estos males es la República Popular China. Tadeo, bueno, un inciso anecdótico, ya que estás mencionando sobre el desabastecimiento de huevos en los Estados Unidos. Ha llegado a un punto tan dramático que incluso llegó a surgir una especie de alternativa o servicio de alquiler de gallinas. Alquiler de gallinas para que y con instrucciones para que las personas las alquilaran y tuviesen huevos, una ración de huevos para sus desayunos. Y bueno, imagínate, si eso pasara en Venezuela, en Argentina, sería la caricatura de los medios hegemónicos, pero está sucediendo en los Estados Unidos y prácticamente no se menciona. Continúa. Claramente, y bueno, es parte, pues como es necesario estas aclaraciones, Carlos, para que tomemos dimensión de la crisis en línea general. Y esta crisis también viene marcado también con lo que se llama la crisis del mercado de abastecimiento, es decir, que las cadenas de suministros en Estados Unidos estaban colapsadas y quebradas casi sistemáticamente. Bueno, todo esto Donald Trump interpreta que es culpa de China y por eso comienza esta guerra de aranceles. Ahora, ¿por qué Donald Trump frena esta guerra de aranceles después de poco más de un mes de amenazar a todo el mundo y de estar en un conflicto abierto? Bueno, porque los resultados de esto fue más bien un efecto boomerang y devastador para la economía de Estados Unidos. Pero aquí yo quiero poner un paréntesis de a quién afectó y quiénes se vieron beneficiados. Lógicamente Donald Trump, que tiene el control de meter aranceles, quitar aranceles, amenazar o no hacer amenazas, junto con todo su equipo económico, siempre tenían información privilegiada. Esto es un crimen en cualquier lugar del mundo, porque Donald Trump sabía cuándo iba a reducir aranceles y sabía qué empresas iban a bajar en su cotización en Wall Street, y aún así ellos invertían en esa empresa para luego sacar toda la ganancia posterior. Eso por un lado. Y en segundo, bueno, él no logró los resultados. Primero, que era lograr hacer colapsar la economía china, no colapsó. Lograr arrinconar y amenazar a todos los socios de China, tampoco funcionó. No logró reposicionar la industria americana a tiempo, había mucho más efectos boomerang en la industria norteamericana, más allá de lo calculado por Donald Trump. Esto se vio incluso con el tema de los iPhone, que tuvieron que reposicionar toda su industria urgentemente en la India para salvar un producto que no es de necesidad básica, pero que un norteamericano sin un iPhone o fuera del mundo telefónico virtual sería un problema interno no menor. Bueno, esto se da con el anuncio de China de hace una semana de que el comercio con Estados Unidos, pese a toda la guerra arancelaria, había aumentado un 9%. Esto quiere decir que Estados Unidos, con todos los aranceles, aún así mantuvo un comercio incluso superior, a diferencia de otros meses, con China, y en pérdida. Y esto no es menor. Es decir, que la propaganda de Donald Trump de que se ganaron cientos de miles de millones con esta guerra de aranceles, cuando vamos a los números, no es tan así.
Y desde una perspectiva geopolítica, y disculpe que me extiendo un poco, Carlos, seguro, sigue. Creo que es necesario para tener el panorama en general. China logró negociar junto con la ASEAN, en lo que China generalmente llama el Convenio de Buena Vecindad con todos sus países fronterizos, unos acuerdos comerciales muy interesantes para sobreponerse a esta guerra de aranceles. Hubo una cumbre que no se habló mucho, que se llama ASEAN +3, que se celebró en Milán, en Italia, hace 2 semanas, en los cuales era la reunión de los bancos centrales de los países ASEAN, más los ministros de Economía, más sumado 3 países, Japón, Corea del Sur y China. Y ahí fue cuando China hace una oferta comercial no menor con toda la ASEAN, recordemos, todo el eje de los países del sudeste asiático que son potencias emergentes y que tienen mucho que ver con la realidad económica global, más Corea del Sur y Japón, aliados de Estados Unidos estratégicos, y China ofrece una expansión de los swap, es decir, de los créditos chinos, los créditos blandos chinos, que es parte de su poder blando económico a nivel internacional, y además hizo serios acuerdos económicos con firmas de acuerdos económicos, entre ellos la utilización del yuan para el intercambio en línea general, más la implementación de nuevas políticas desde los bancos centrales y desde también los ministerios de Economía para profundizar una desdolarización. Lógicamente, esto es un baldazo de agua fría para las políticas de Donald Trump, que ahora, por su guerra arancelaria contra China, se veía amenazada el dólar a nivel comercio asiático, algo no menor. Entonces, con este panorama, yo creo que se aceleraron todos los términos de negociación con China como para hacer un control de daño de una política de Donald Trump que no funcionó. Y ahora bien, internamente en Estados Unidos, y esto ya lo veníamos analizando anteriormente, que Donald Trump no logra solucionar todos los problemas internos de Estados Unidos, incluso están empeorando, y entonces le queda hacer el circo a nivel internacional y decir que esta ahora cese al fuego de guerra comercial es un éxito total porque logró sentar a China en las negociaciones y que le firmen lo que él quiere, cuando en realidad la realidad es totalmente diferente. Y esto lo ha venido también, lo escuda con la negociación del acuerdo nuclear con Irán, lo también hace prepondera su imagen con lo que vaya a suceder en Estambul en las próximas horas con respecto a Ucrania, pero esto es una cáscara de un gobierno que no logra solucionar los problemas internos y trata de taparlos con anuncios externos que tampoco son grandes éxitos como así lo aparenta. Una excesiva escenificación estaría haciendo Donald Trump en cada uno de estos episodios que nos estás mencionando. No logró nada de resolver no ha logrado nada con respecto a Ucrania y se presenta como que sí ha hecho demasiado. No doblegó a los hutíes en Yemen y se presenta como que sí lo hizo. Se presenta como el abanderado de la defensa de hacer a los Estados Unidos más grande su economía ante China y no ha logrado doblegar a China, sino que más bien le tiene que sacar esta tregua. Sobre las consecuencias de esta guerra comercial en contra de China, podemos mencionar uno de los datos recientes que revelaron que la economía de los Estados Unidos más bien se había encogido, se está mostrando signos de desaceleración y por ende de un probable recesión, lo cual alarmó a los mercados, y la reacción de Donald Trump no fue sacar pecho, sino echarle la culpa a Joe Biden de esto. Después de este contexto, volviendo al caso de las negociaciones en Ginebra entre China y los Estados Unidos, hay un dato que me llamó la atención y quisiera revisarlo contigo, es que acordaron una reducción sustancial de los aranceles. En el caso de los Estados Unidos, redujeron los aranceles a 30% de los productos chinos, y China lo dejó un 10% las importaciones de los Estados Unidos. ¿Por qué esta diferencia? ¿Qué mensaje envía? ¿Se dio mucho o demasiado China? ¿O es una forma de decirle que con el triple de los aranceles que tú me dejas, soy más competitivo que tú? ¿Cuál es tu perspectiva?
acá hay dos cuestiones interesantes. Lo que vuelve competitivo a China es el yuan y en su estado actual. Por ende, esta medida de porcentajes es lo que le termina beneficiando a China desde la parte financiera para seguir manteniendo la competitividad de su moneda, por ende, la competitividad a nivel industrial de su país. Por otra parte, recordemos que creo que no son menores esas palabras de Donald Trump que dijo que Estados Unidos no puede no depender de China al 100%, es decir, que va a tener que convivir, coexistir al menos hasta cierto tiempo esta relación económica, debido a que la manufactura china, cualquiera que tenga dos dedos de frente y sea realista sabe que no se puede reemplazar, y más aún en el contexto actual. Entonces eso lo saben también que por más que la guerra de aranceles y todo lo demás aumentó el comercio, y eso de parte oficial, sin hablar de lo extraoficial que se triangulizó por diferentes países con medidas económicas chinas muy interesantes. Creo que eso es para tener en cuenta, y estos porcentajes hablan de eso, y a la misma vez de que Estados Unidos, recordemos que tiene un grave problema con todo lo que son los semiconductores y todo lo que tiene que ver con comercio de tierra rara. Dentro de este acuerdo que se firmó, se firma también todavía que China va a permitir la extracción o la venta, mejor dicho, de recursos de tierras raras a Estados Unidos, algo que estaba en duda, pero que entró dentro de este panorama, por lo cual vemos que de alguna manera también hay un mensaje de China de que todavía, si se puede respetar acuerdos y dentro del sistema internacional, recordemos que Estados Unidos prácticamente dinamitó la Organización Mundial de Comercio con esta guerra de aranceles. Bueno, China demuestra que hay una oportunidad para el juego limpio, para el comercio internacional, para incluso el capitalismo que tanto defiende Estados Unidos en el respeto de lo que podríamos llamar el comercio internacional. Bueno, China da un mensaje y da una señal de predisposición de convivencia como superpotencias, pero a la misma vez de que no se va a dejar, vamos a decir, amenazar. Y creo que el mensaje fue claro y contundente, y la victoria china fue clara y contundente también, porque incluso diplomáticamente lo hemos visto en toda Latinoamérica, como los diferentes embajadores chinos hablaban y dieron cátedra sobre estos temas, cuando la diplomacia china siempre ha mantenido un nivel, vamos a decirlo, un tanto más diplomático, más bajo, un perfil más bajo, y esto sirvió también para todo este reposicionamiento. Entonces fue un panorama muy interesante y seguimos delante de un panorama extremadamente interesante. Bien, 2:49 de la tarde, estamos conversando con Tadeo Castiglioni, analista internacional, experto en relaciones internacionales desde la Argentina, nuevamente conectado con nosotros en Contexto Radio. Está en sintonía de Venezuela News Radio 104.9 FM, Circuito Nacional. Tadeo, este acuerdo, esta tregua a la que llegan Estados Unidos y China, ¿sería el resultado de un método que nos está legando China con respecto a cómo se debe negociar con los Estados Unidos y cómo se debe reaccionar, o al menos ante los Estados Unidos de Donald Trump, de no apantallarse, de no amedrentarse por ese histrionismo que exhibe, que exagera un poco su poder, que lo tiene, pero parece que ya no tanto, que hay que manejarse con cabeza fría, no ceder tampoco a la soberanía nacional? Nos está dejando una lección China con esto. Claro, estamos hablando de dos potencias, no es lo mismo Estados Unidos enfrentándose a un país más pequeño a los cuales ellos pueden extorsionar, pero en el caso de Estados Unidos y China. Bien, claramente hay un mensaje total y una gran enseñanza a nivel internacional que está dando China, lo cual también es algo que siempre conversamos, que es la diferencia no únicamente cultural entre el pensamiento oriental y occidental, sino de una civilización. Estados Unidos es un país, no es una civilización en sí mismo. China es una civilización en sí mismo, y eso marca una gran diferencia al nivel de negociación. Y Donald Trump, yo creo que hizo mal el cálculo, pensó de que poniendo todas estas amenazas iba a pasar como pasó con los europeos, que rápido fueron a negociar, o como Corea del Sur y Japón, que rápido enviaron delegaciones 24 horas, todos se rindieron. Bueno, fueron a besarle él. Sí. Que le fueron a besar.
recuerdan el resto de la expresión, ¿no? No la podemos reproducir por acá. Pero sigue. Exactamente. Y en esta vemos una China que siempre decimos China tiene planificado todos los escenarios a nivel debido a su gran inteligencia y capacidad, pero vimos un China que, vamos a decirlo en términos automovilísticos, metió segunda o tercera, aceleró un poco y ahí Estados Unidos tuvo que calcular verdaderamente la dimensión del conflicto. Una China que no tocó los bonos del Tesoro de Estados Unidos y de deuda que tiene, que hubiera sido una carta también y que todavía sigue siendo una carta bajo la manga, lo cual es sumamente interesante. Entonces ahí Donald Trump, sus asesores principalmente, con todo respeto más que el personaje Donald Trump, tuvieron que medir la cantidad de daño y tomar la dimensión de lo que se estaba sucediendo. De parte de China creo que potencializa lo que nosotros llamamos el mundo multipolar, una alternativa de gobernanza mundial en los cuales ya no se define por amenazas, por matones de barrios, por personas preponderantes y que hacen valer su única voz y las demás no existen. Entonces creo que lo de China marca un antes y un después. Creo que dentro de los eventos geopolíticos de este año, junto con cómo continúa la operación militar especial de Rusia, esta guerra de aranceles y este recular de Donald Trump marca un capítulo interesante. Hay que ver cómo evoluciona esto, si se respeta esta tregua de 3 meses, cómo después se sigue de estos 3 meses. Bueno, hay toda una dinámica en acción de ambas partes, pero lo de China avanzando tanto con la ASEAN y con todo, de alguna manera con este control de daño, pues representó un duro golpe a Estados Unidos y claramente una amenaza a los intereses globales de Estados Unidos, que creía que iba a poder 3 meses, subyugar. Hay toda una dinámica en la... Creo que hubo una dificultad técnica ahí, pero te queda todavía un minuto, Tadeo. Sí. Creo que tenemos algún delay o algún problema, pero no, lo que estaba tratando de decir era que vamos a ver el evolucionar de esta situación y los resultados. Bueno, creo que todavía estamos un poco temprano para tener en claro, pero sí hay un claro derrotado que es Estados Unidos. Hay que ver si logra otras jugadas en medio de este reposicionamiento global, pero al menos desde la perspectiva financiera el escenario creo que quedó más que claro y contundente la situación actual. Bien, un claro derrotado, pero que parece mucho presumir como que no, hacer control de daños, distraer diciendo que, bueno, no le pegaron tan duro o que en realidad se dejó pegar y que todo forma parte de una estrategia para debilitar al otro. Más o menos un poco así como hay un capítulo del Chavo que muy bien pudiese describir esta situación en donde dice que tú no me golpeaste a mí, sino que yo te di de narizazos en los puños. Entonces, bueno, más o menos como que Estados Unidos dice que él le respondió y lo dejó manchado de sangre a China en este conflicto. Bueno, Tadeo, muchísimas gracias por conectarte con nosotros, por brindarnos tu perspectiva, tu análisis siempre bastante claro, sencillo, diáfano y al alcance del entendimiento sobre estas situaciones complejas de la geopolítica y que, bueno, día a día nos van avasallando con nuevas situaciones y que nos dan tiempo de asimilarlas, de metabolizarlas, el alcance y el sentido de muchas de estas. Muchísimas gracias como siempre a ti, Carlos, a toda la audiencia, a Venezuela News Radio por siempre el espacio y bueno, como siempre a toda disposición y bueno, entender que estamos en un mundo en plena transformación con todo lo que esto significa y también en estas perspectivas de este conflicto de guerra arancelaria que mucho tiene que ver con el declive de un hegemón que lo estamos viendo en estos mismos momentos. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias a Tadeo Castiglione, periodista, analista internacional, experto en relaciones internacionales. Lo escucha y lo ve por acá por Venezuela News Radio y en Contexto Radio. Estuvimos revisando el desarrollo de la guerra arancelaria de los Estados Unidos en contra de China, lo que fue la reciente negociación en Ginebra entre los dos países y que concluyó con una tregua, un apaciguamiento de la guerra comercial, la reducción sustancial de los aranceles recíprocos. Estados Unidos dejó en
30% el arancel a las importaciones chinas. China dejó en un 10% el arancel de las importaciones de productos estadounidenses a ese país. Hasta ahora sería una tregua de 90 días. Está por esperar si se cumple este periodo y qué sucederá después de estos 90 días. Llegamos al final de este espacio en Contexto Radio con este servidor Carlos Arellán Solórzano, agradecido con todos ustedes por la sintonía, por estar conectados con la señal de Venezuela News Radio, circuito nacional, acá en Caracas a través de la 104.9 FM. Les repaso mis puntos de contacto en las redes sociales, en TikTok. Me puedes conseguir como @soyarellán, Arellán con doble L. En Instagram, soy Carlos Arellán con doble L. Y tengo canal de Telegram, igual como en Instagram, soy Carlos Arellán. A todos ustedes muchísimas gracias, a Ricardo Miranda en los controles, a Marcos Ramírez por allá también llevando la señal del streaming. No se aparten, continúen con la programación de Venezuela News Radio.